restaurados. Muchos decían si eres tú el Mesías. ¿Dónde está tu Dios? Sufres dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz, tu propósito alcanzaste. Por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor, tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas a un pecador que a tu lado no entendían que esa cruz traería salvación y perdón a este mundo de dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz, tu propósito alcanzaste. Por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor, tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas a un más pecador. Paz de Cristo, estamos aquí en esta hora alegres de estar aquí con ustedes, y bueno, agradecidos con el Señor Jesús porque Él es bueno, amén, y precioso y hermoso y santo. Los invito a que hagamos una oración. Si ya tienes tu Biblia, pues qué bueno, amén, qué bueno que ya la tienes ahí contigo. Si no la tienes, búscala, porque la palabra de Dios es esencial y debemos de ser 100% escriturales. Precioso, puedes cerrar la puerta para poder ver ahí el monitor. Oramos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos honra y gloria solamente a ti, Señor, porque tú eres nuestro único y verdadero Dios, el soberano, el eterno, el Dios altísimo, el Dios de la creación. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hora, Señor, en este tiempo, en este día, sabiendo de que los tiempos son muy difíciles y que tu palabra dice, Señor, que aún los escogidos iban a ser engañados,
Y esa es una gran verdad lo que tú dijiste, Señor, porque vemos, Señor, que estamos viviendo, Señor, en los tiempos más difíciles, Señor, donde hay tantas, Señor, religiones, hay tantos caminos, hay tantas iglesias, y todas hablan de la salvación, de la verdad, de ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor Jesús, en esta hora, Señor, a poder abrir nuestros ojos, o abre tú los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver, Señor Jesús, cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, bendecimos sus familias. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, bendigo a cada amigo, a cada persona, cada familiar, cada hermano, cada conocido, Señor, que va a estar ahí, Señor, en esta hora escuchando esta palabra. Que esta palabra sea de bendición a su vida en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Padre. Y gracias te damos, Señor, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues en esta hora estamos contentos, alegres. Nuevamente, otro miércoles, ombligo de semana. Y estamos contentos con nuestro Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y dice la Biblia que nunca han decaído sus misericordias, nunca se han menguado, nunca se han terminado. Las misericordias de Dios es nueva cada mañana. Así que bienvenido cada uno de ustedes. Allá afuera pues hay tristeza, afuera hay dolor, afuera existe pues confusión, enfermedad y todo eso, pero con Dios estamos seguros. Amén. Dice la palabra de Dios que con Dios estamos seguros. Y vamos a empezar en esta hora la palabra de Dios, y vamos a ver a la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Desde un principio podemos ver que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios hizo en Génesis capítulo 1, Dios separó la luz, o separó más bien las tinieblas de la luz, ¿sí? Porque dice la Biblia pues que Dios es luz, amén, y no hay tinieblas en él. Pero sabemos que Satanás, que es el príncipe de este mundo, él siempre ha tenido engañado a este mundo, y una de las cosas es que cuando Satanás se rebeló contra Dios, dice la Biblia que Dios lo arrojó a la tierra, y donde fue el príncipe, ya no era el Luzbel, ya no era la luz, como así es su nombre, luz bella, ya, sino ahora ya es el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Así es como dice la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo está bajo el maligno. Ahorita si mi esposa pone ese versículo en la escritura, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero. ¿Qué era? Primera de Juan 5:19. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero, completo. No hay duda de eso. El mundo está bajo el maligno. Pero sabemos que somos de Dios. Así que yo no sé si usted sabe esto. Y si no sabe, mi hermano, usted puede hacer la diferencia en este día. Amigo, amiga, usted puede hacer la diferencia en este día. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, o sea, no dice una parte del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque Satanás es el que tiene el control, es el que tiene la batuta de este mundo desde el principio, que le quitó el reinado pues a Adán, y así fue como quedaron las situaciones. Pero también es una cosa, dentro de ese tiempo, de ese colapso de tiempo, algunos no saben exactamente cuánto tiempo fue. Algunos creen que fueron quizás 4,000 años antes de Cristo hasta Adán. No sabemos exactamente la fecha en la que estamos ahorita, si sería el 6,000 y pico o quizás ya hasta el 7,000 y pico. No sabemos exactamente. Lo que sí es cierto es que estamos en el 2020, es según, ¿verdad?, el calendario gregoriano, que también fue modificado, ¿verdad?, en el año
a 1500, y junto con, pues sí, el calendario y todas esas cosas, así que muchos quizás no saben, otros sí saben, y supuestamente de ahí para acá de repente ya estamos en el 2020, que es lo que estamos ahorita, pero en el tiempo de atrás no sabemos exactamente cuánto pasó. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo vino, Cristo marcó la historia, y de ahí para acá es que está contando el tiempo, y es donde pues sabemos que estamos en este año en el que estamos, ¿verdad? Por otro lado también, cuando Jesús vino después de quizás 4000 años, no sé, vino Cristo, vivió solamente 33 años, y en esos 33 años se dedicó 3 años y medio a predicar el Evangelio, y en esos 3 años y medio Cristo hizo el camino. Cristo nos enseñó acerca de la verdad, Cristo nos enseñó acerca de la luz que iba a alumbrar el mundo entero, que es la luz de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera la Escritura. Mi hermano, tenga su Biblia, estamos hablando palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, voy a rectificar porque no recuerdo y me lo dije de memoria, y a veces mi memoria me falla un poco, y sí me falló. Ok, es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo... Wow. Gloria a Dios, aleluya. Sí, se me fue este versículo donde dice que si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y bueno, y en este día vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, como siempre. Así que mantenga su Biblia cerca, porque la palabra de Dios es verídica, es verdadera, y como dice la palabra en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice de esta manera: en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y disculpen porque dije segunda y estoy en primera. ¿Eso es primera o segunda? Segunda. Okay. Capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, no se da a conocer, si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, o sea, yo no lo conozco, yo no sé. Entre los que se pierden es que está encubierto, dice la palabra. Y luego dice el versículo 4, en los cuales el Dios, con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Satanás es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. No, hay personas que, esas personas regularmente empiezan haciéndoseles aburrido quizás los servicios, o quizás haciéndoseles muy monótonos, o agarrando palabras de... quejándose quizás por el tiempo, quejándose quizás por estas cosas, por la otra, o probablemente también a través de las alabanzas o cosas por así. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás, dice la palabra de Dios, como dice el apóstol a los Corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre es muy astuto y es muy sutil, y poco a poco nos va cegando, nos va entrando de tal manera que no alcanzamos a ver. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, había entendimiento, había luz ahí, pero cuando se ciega, pues se apaga aquello, hay oscuridad nuevamente. Y dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, así como Tomás, dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ese Dios invisible. Así que la palabra de Dios dice que Satanás es el que ciega, es el que cega el entendimiento, de tal manera de que, pues,
llega a ser un entendimiento embotado donde ya no entra nada, ni a martillazos puede entrar la palabra de Dios, porque está cegado ese entendimiento de tal, ya no existe límites, no existe esa gracia que es la que nos ayuda. No existe ese filtro que es el que nos ayuda a mantenernos puros y santos. Puedes cerrar la puerta, please. Amén. De tal manera de que cuando no existe ese filtro, pues tú puedes ver lo que tú quieras ver. ¿Sí? No hay esa hambre, esa sed de Dios tampoco. Pero eso está escrito porque Jesús dijo: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? O sea, la palabra de Dios nunca ha sido bien recibida, siempre ha sido menospreciada, siempre ha sido una palabra que ha sido pues rechazada. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo a Timoteo: palabra digna de ser recibida por todos. La palabra siempre ha sido rechazada. ¿Y a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Esto es algo 100% verdadero. Estoy seguro de que si yo estuviera aquí como un payaso y haciendo payasadas o haciendo reír a la gente, esto estuviera lleno quizás, ¿sí? Y la gente lo comparte, y la gente le gusta ese tipo de cosas, pero la palabra de Dios tristemente no muchas veces es bien recibida. Así que bienaventurados aquellos que reciben esta palabra del Evangelio, esta palabra de Dios. Amén. Así que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Señor reprenda a Satanás, porque en ese día se van a abrir los ojos. Aleluya. Se van a abrir los ojos de los ciegos, se van a abrir los ojos, aleluya, de aquellos que no habían mirado, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. En Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús dice algo bien precioso. En Juan capítulo 14, versículo 30, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Estamos empezando a que esta luz verdadera empiece a brillar en tu mente, en tus ojos, para que puedas ver, en el nombre de Jesús de Nazaret. En Juan capítulo 14, versículo 30, dice: no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. O sea, siempre se le llama a Satanás como el príncipe del mundo, como el príncipe de las tinieblas, como el príncipe de la oscuridad. Y el mundo entero está bajo el príncipe de las tinieblas, bajo el príncipe de pues Satanás. No hablaré ya mucho con vosotros, dice, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene que ver en mí, ¿sí? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Aleluya. Dice que el príncipe de este mundo nada tiene que ver en mí, porque el príncipe no tiene nada que ver en mí. Así que esto es algo bien importante, mi hermano. Usted como cristiano, como hijo de Dios, tiene que rechazar las obras de las tinieblas, las obras del pecado, las obras, aleluya, que no son de Dios, ¿sí? Tenemos que rechazarlas en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras del enemigo. Amén. Así que cuando Jesús está diciendo esto, dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada que ver en mí. Jesús está hablando de la luz del Evangelio. En Isaías capítulo 60 hay una escritura muy preciosa también que dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. O sea que ahora ya cuando Cristo llegó, después de que el mundo estaba en tinieblas, vuelvo a repetir, quizás 4000 años donde el pueblo de Israel se deshizo, se perdieron aquellas tribus, como dice la palabra de Dios, a las 12 tribus extraviadas o
esparcidas. Después Cristo viene de los judíos, de ese linaje, viene Cristo y absolutamente en 33 años Jesús vino y nos dejó la luz verdadera, aleluya, la luz preciosa. Por eso dice la Biblia, hablando de Cristo Jesús en Isaías 60, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Esa luz es tuya, esa luz te pertenece, esa luz es para el mundo, esa luz es para que usted pueda ver y no tropiece en piedra. Porque dice la Biblia en el Salmo 119, 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara. Y Jesús es esa lámpara, Jesús es esa luz, porque Él es el Logos, Él es la palabra, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. En Mateo capítulo 4 versículo 16 dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo capítulo 4 versículo 16 dice que el pueblo que estaba, o sea, cuando dice el pueblo se refiere al mundo entero, ¿sí? O puede referirse también al pueblo de Israel en ese entonces. El pueblo estaba sentado en tinieblas, dice, vio gran luz. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, estaban en tinieblas totales, no podían ver más para allá. Y ese pueblo que estaba en esas tinieblas, dice la Biblia, ok, ya está. Ya está. Ok, mis hermanos, disculpen. Una de las cámaras se nos apagó. Pero ya estamos para atrás. Aleluya. Y bueno, nos habíamos quedado en Mateo capítulo 4, versículo 16, que el pueblo que habita en tinieblas dice que luz resplandeció delante de ellos.
Aleluya. En Juan capítulo 12, versículo 31 dice algo precioso que Jesús dijo también. Juan 12, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba hablando acerca, aleluya, de su venida a él, acerca de que él iba a venir y él iba a echar fuera al príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás, que es el que siempre ha tenido el control, es el que tenía el derecho, la potestad del mundo. Pero cuando vino Cristo, dice la Biblia que Jesús vino para deshacer las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Y dice la palabra de Dios aquí, aleluya, dice el Señor Jesucristo de esta manera, dice: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ni Satanás se imaginaba lo que iba a pasar. No se lo imaginaba, ¿sí? Porque él no tiene todo el conocimiento, ¿sí? Y Dios es el que sabe todas las cosas. Y hay cosas que Dios sabe que ni aún sus mismos ángeles saben, ¿sí? Como una de ellas es la venida de Cristo. Dice la Biblia que ni aún sus ángeles saben cuándo va a ser esta venida. Así que Satanás, Jesús dijo, ya llegó el tiempo, ya llegó la hora en que el príncipe de las tinieblas va a ser echado fuera y la luz va a empezar, aleluya, a resplandecer. La luz, esa luz que alumbra en medio de las tinieblas, es la que va a empezar a resplandecer. Y esa luz es la que va a resplandecer en tu corazón. Si usted en este día le abre su corazón a Dios y no hace su corazón de piedra, porque para esto vino el Hijo del Hombre. Aleluya. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Aleluya, yo soy la luz del mundo. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Aleluya, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Jesús vino a traernos luz. El pueblo que estaba sentado en sombras de tinieblas, de oscuridad, en sombras de muerte, luz resplandeció, vida resplandeció, vida les fue otorgada a estas personas en el nombre de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 19 nos habla de esta preciosa palabra y nos habla acerca del rechazo de la luz también. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Satanás vino al mundo a matar, robar y destruir, pero dice la Biblia que Dios no mandó a su Hijo, Dios no mandó a Cristo. Cristo no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo abra los ojos, para que el mundo entienda, para que el mundo, aleluya, crea al que le envió, a Jesús, a Dios. Aleluya. Versículo 18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree en Cristo, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Por eso vamos a ser juzgados. Por eso es que usted y yo no tenemos absolutamente excusa, porque la luz vino al mundo. Todo el mundo sabe que Jesús vino, y la mayoría tienen una Biblia, al menos que seas ateo. Y si eres ateo, pues tú sabes que Jesús vino. Todo el mundo conoce a Jesús, porque es el hombre más famoso de la historia, pero también es el más odiado, ¿sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. La luz. Jesús dice, yo soy la luz. Jesús vino al mundo. Satanás representa las tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. ¿Y a quién crees que amaron los hombres? Dice la palabra de Dios aquí que los hombres amaron a Satanás.
Los hombres amaron las tinieblas. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Por eso los hombres amaron a las tinieblas. No. A mí me gusta pecar. No, a mí me gusta aborrecer. Yo eso de que dejar la ira a Dios. No. Yo quiero vengarme por mí mismo. Y así vienen las obras de Satanás, ¿sí? Y aborrecieron a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. No te escondas de la luz. Jesús vino, Dios vino. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero dice que los hombres rechazaron la luz. Por eso el apóstol dice que aquella luz verdadera que alumbraba a los hombres venía a este mundo. Sí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció, dice Juan capítulo 1. Era la luz verdadera y los hombres la rechazaron. ¿Sí? Hay una escritura que dice la palabra de Dios, ustedes han matado al dador de la vida, o sea, al que creó todas las cosas, al Dios verdadero que vino y se humanó, como dice en Filipenses 2:5, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La luz vino. La luz vino. La luz vino. Y por esa luz es que nosotros vamos a ser juzgados, dice la palabra de Dios. Si esa luz no hubiera venido, pues yo no sé a mí. Pero si Jesús vino y tú sabes eso, esa luz es la que nos va a juzgar. Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Aleluya, qué precioso es Cristo. Qué precioso es nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, tengo una cita por aquí. Aleluya. Juan, tengo una cita donde, no la recuerdo dónde la dejé, donde dice, parece que está en Corintios, que dice que Dios es el que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios es el que hizo eso, porque de otra manera nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8 dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, Dios es luz. Dios es luz. ¿Quieres que tus ojos se abran? ¿Quieres que tus ojos se abran? Lo primero que tienes que entender es que Dios es luz. Dios es el que te va a dar el conocimiento. Aleluya. Dios es el que te va a dar el conocimiento. ¿Cuál cita dije, preciosa? ¿Primera de Juan? Sí, Primera de Juan 2, 8. Amén. Dice la palabra de Dios: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero, en el que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sí? Porque las tinieblas van pasando. Cuando la palabra de Dios nos habla de las tinieblas y que el pueblo que estaba en sombra de muerte vio gran luz, dice la Biblia, nos está hablando de la luz del Evangelio, de la luz de la palabra de Dios, de la luz del que cree, el que cree en el Hijo de
Dios tiene la luz de Dios, pero el que no cree en Cristo está en tinieblas, porque sus obras son malas. Pero también la palabra de Dios nos habla de otra luz, que es la luz de la venida de Cristo Jesús. Cuando Jesús viene por segunda vez y todo ojo le verá, y aún así los que le traspasaron, y todo, esa es la segunda venida de Cristo. Y la palabra de Dios nos habla acerca de ese día, de esa mañana, que dice que el lucero de la mañana se acerca, que la noche va pasando, pero se acerca el día, hablando, mis hermanos, de ese día cuando estemos de repente en un abrir y cerrar de ojos con Cristo, nuestro Señor, aleluya, para siempre. Y dice la palabra de Dios que ya las tinieblas van pasando. O sea que en otras palabras, en cualquier momento viene el Señor. Te voy a decir una cosa. Si tú no conoces mucho de la Biblia y no sabes qué va a pasar, lo que va a pasar es esto. Después de que venga el control mundial, Jesús habló de sediciones, Jesús habló de tantas cosas, que es lo que estamos mirando ahorita en todo el mundo, donde las políticas están en contra del gobierno. Después de todos estos, pues no sabemos cuándo, porque ni aún los ángeles saben, pero dice la Biblia que cuando Jesús viene, no se va a acabar el mundo todavía. Jesús viene por su iglesia. Sí, Jesús viene por los que son de Él, dice la palabra de Dios. El hermano William dejó las escrituras 2 Corintios 4, 6 y 7. Ok, gracias hermano William. 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 4, 6, 7. 6 y 7, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó, ahí está, porque Dios que mandó que de las tinieblas. Entonces, ¿cuándo fue eso? En Génesis. En Génesis, lo primero que Dios hizo, antes de todas las cosas, Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso es que Dios nos ha separado a nosotros, que somos un pueblo santo, un pueblo escogido de Dios y por Dios, ¿sí? La palabra santo significa separado. Nosotros somos un pueblo separado, somos un pueblo santo. Y dice que Dios que mandó, porque Dios dijo, sea la luz, y al instante las tinieblas tuvieron que huir. Satanás tiene que huir, porque, aleluya, cuando viene la luz, Satanás o las tinieblas desaparecen. Dice que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento, aleluya, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué preciosa es la palabra de Dios. Si usted quiere tener ese conocimiento, mi hermano, solamente se encuentra en Cristo, y la palabra de Dios dice que las tinieblas ya van pasando, aleluya. Se acerca el día, se acerca el día. Es como cuando estás en una noche y tienes una pesadilla y dices, hoy tengo miedo, quiero que amanezca, y de repente ya cuando empiezas a mirar quizás el sol, si tienes una pesadilla a las 6 de la mañana, 7, donde ya se ve la aurora bien preciosa, quizás no te da tanto temor como si te diera en la oscuridad. Pero dice la Biblia que ya se acerca el día, ya se acerca la hora. Las tinieblas van pasando. Las tinieblas van pasando. En otras palabras, se van a terminar las tinieblas. Se va a terminar el reino de Satanás, y solamente va a quedar un reino, el que es verdadero, el único, el que siempre ha estado desde el principio. Es el reino mesiánico, el reino de Jesús. Es el reino maravilloso que habla en Isaías capítulo 13, si no me equivoco, donde dice que jugará el león con el cordero y un niño los va a pastorear, y tantas cosas tan preciosas que habla ahí. Se acerca ese nuevo día, ese día en que Dios ha preparado, aleluya, que estaremos con Él para siempre. Juan capítulo 12, versículo 35 dice la palabra de esta manera. Juan capítulo 12, versículo 35.
Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Está hablando, aleluya, ¿de qué luz está hablando ahí? Porque las tinieblas van a pasar, pero dice que también la luz por un poco va a estar entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. O sea, acuérdense que Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es la luz verdadera, aleluya, que alumbra al mundo entero. Juan 8:12. Sí. Pero dice, andad en luz para que no os sorprendan las tinieblas. Las tinieblas representan al enemigo, a Satanás, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Satanás empieza a cauterizar la conciencia, empieza a adormecer los sentidos, de tal manera de que hay un resfriamiento. Ya no lees la Biblia, ya no oras, ya no meditas en la palabra de Dios. Corres un peligro, mi hermano, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Así que, mis hermanos, si tienes la luz, guárdala. Dice la Biblia, dice la preciosa palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cómprala, estás comprando a Jesús. Amárrate de Él, no lo vendas. Entre tanto que tenéis luz, muy bien, si tienes la luz de Dios, empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a meditar en Dios. Clama a Dios y dile, Señor, perdóname si he pecado, porque no puedo ver, no sé qué está pasando con mi vida, no sé qué va a pasar, hay temor, hay oscuridad. Acuérdate del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Satanás, que es el Dios de este siglo, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice que Él es el que cega el entendimiento. Cega el entendimiento, ya se va cegando, se va cauterizando la conciencia de tal manera de que ya empiezas a hacer cosas, no hay filtros en tu vida, empiezas a ver programas de sexo, empiezas a ver, a escuchar conversaciones obscenas, empiezas a jugar con el pecado, con tus pensamientos, empiezas a ver cosas que no son agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás empieza a cegar el entendimiento de tal manera que aquella preciosa luz, como no hay un estudio de la palabra, no hay una meditación, no hay un acercamiento a Dios, pues la luz se va apagando. Pero también la palabra de Dios dice que Dios no va a desechar el pabilo que humea. O sea que si tú realmente dices y recapacitas y dices, Señor, ayúdame, perdóname, ábreme los ojos, Dios puede hacer nuevamente que de las tinieblas salga la luz, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Mientras tenéis luz, caminad en luz. Caminad en luz. Camina en luz. O sea, no puedes decir que tienes luz y andas en tinieblas. No puedes decir que tienes luz y caminas en tinieblas. Primera de Juan capítulo 1, preciosa, versículo 6. Escucha esta palabra de Dios. Léela con tus propios ojos. Y pues para los que no tienen su Biblia, ahí la estamos pasando. Pero lo más importante es que tengas tu Biblia, ¿ok? Es que la tengas ahí contigo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice de esta manera:
¿Sí es primero de Juan? Ok, 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, yo amo a Cristo, yo soy salvo. En una ocasión le dije a una persona, arrepiéntete, busca a Dios, busca a Cristo, y me dice, yo soy salvo. Y yo, tienes que buscar a Jesús, no, de verdad yo soy salvo. Y yo me quedé como, va en serio. Me dice, acepté a Cristo cuando tenía 8 años. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con la luz, si decimos que, oh sí, la palabra de Dios es verídica, es verdadera, Cristo, aleluya, gloria a Dios, y tenemos un lenguaje cristiano, pero andamos en tinieblas, andamos en chismes, en amargura, en disensiones, ¿sí? Trayendo a confusión a otras personas, quizás confundiendo o tantas cosas. Pero decimos que tenemos a Cristo, pero decimos que tenemos la luz, pero decimos que tenemos la verdad, porque Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz. Cada vez que hablemos de luz, tienes que entender que estamos hablando de Cristo mismo. Si decimos que andamos, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la luz. O sea, en otras palabras, la Biblia dice, eres un mentiroso. Porque Jesús dijo, y la palabra nos dice, que por sus frutos los vas a conocer. Por los frutos los vas a conocer. Aleluya. Así es como te vas a dar cuenta. Abre los ojos. Abre los ojos para que veas. Versículo 7. Y si decimos, y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Si andamos en luz, como Él está en luz, dice, andamos en comunión. O sea que en otras palabras, no hay chismes, no hay disensión, no hay pleitos, no hay celos, como dice 1 Corintios capítulo 3. O como dice Filipenses, que algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria. Si andamos en luz, dice la palabra de Dios, que entonces no le tenemos que dar oportunidad a las tinieblas, porque las obras de las tinieblas ya las conoces. ¿Cuáles son esas obras? Mentira, celos, borracheras, disensiones, o sea, pleitos, lascivia, enemistades, adulterio, fornicación, que son los primeros que están en la lista. Pero si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de pecado. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. En Lucas capítulo 11, versículo 34, Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es su ojo. Y que si tu ojo es malo, dice que todo tu cuerpo está en tinieblas. Acuérdate que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Si tu ojo es malo, ¿qué miras en YouTube? ¿Qué miras a través de las redes sociales o en otras cosas? Si tu ojo es malo, dice que todo tu cuerpo está en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, dice que todo tu cuerpo está en luz. Así que, ¿qué quieres? Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas.
sus obras eran malas. Ya para concluir, quiero llevarlos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Dos escrituras más les doy y vamos a concluir aquí. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. En otras palabras, Satanás no tiene nada que ver con nosotros. Así como Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver en mí, dice Jesús. El príncipe de este mundo es Satanás, el que vino a robar, hurtar y destruir. Y que Jesús dice que es un mentiroso y es un homicida desde el principio, porque fue el primero que mató al hombre, ¿verdad? Porque el hombre tenía vida eterna y Dios dijo, ya que de él comieres vas a morir. Y Satanás es como que le puso el cuchillo, le puso el revólver ahí. Es homicida desde el principio, Satanás. Pero Jesús dijo, él no tiene nada que ver en mí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Aquí ya no está hablando del Evangelio, aquí está hablando acerca de la venida de Cristo. De ese día en que ni aún los ángeles saben cuándo va a ser. Cuando aparezca esa luz preciosa. Dice que ese día va a venir como un ladrón para los que estén en tinieblas. Para ellos va a venir como un ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. En otras palabras, desprevenidos. Porque todos nosotros sois hijos de luz. Todos nosotros somos hijos de luz. O sea, en otras palabras, somos hijos de Cristo. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Así que levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deja que Cristo sea tu luz. Deja que Cristo empiece a alumbrar tu corazón. Empiece a alumbrar tu entendimiento. Para que esa poca luz que tienes no sea hallada en ti tinieblas. Wow. Y es algo que me parece que si no me equivoco, ahí donde estuvimos leyendo, en Lucas 11:35, lo puedes poner precioso. Ahorita regresamos aquí, porque se me vino este versículo a mi memoria. Lucas 11:35, Luke 11:25. Dice, mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Mirad pues que la misma luz que está en ti no sea tinieblas, porque muchos decimos yo veo, yo creo, yo estoy bien, pero aquí necesitamos ser bereanos, como los de Berea. Dice la Biblia que los de Berea, ellos estudiaban en la Biblia, y la Biblia dice que es un espejo. Es lo que dice Santiago, que es un espejo donde nos podemos ver y podemos ver nuestras imperfecciones. O sea que podemos pensar de que la misma luz que hay en nosotros sea las mismas tinieblas y ni cuenta nos damos. Y en aquel día nos sorprenda el Señor como un ladrón. ¿Por qué? Porque vivimos en tinieblas. Regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de Dios e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿Qué versículo? 1 Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los que duermas o como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Está hablando, no significa de que no duermas en la noche hoy. No está hablando de un sueño literal, está hablando de un sueño simbólico, de un sueño espiritual,
que en otras palabras mantengas esa antorcha, esa luz encendida, esa luz que te ilumina y que te dice por dónde debes de caminar. Para eso sirve la luz. Jesús dice que no se pone una luz debajo de una almohada, debajo de la mesa o debajo de la cama. La luz se pone en alto para que alumbre y de esa manera sea todo iluminado y no hay oscuridad y tú puedas andar tranquilamente caminando ahí. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aleluya. Esto es lo que dice la preciosa palabra de Dios, mi hermano. ¿Qué vas a hacer? Última cita, en Juan capítulo 16. Con esta cita vamos a concluir. Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús dice, pero en verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. No dice el Padre lo enviará, yo lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Consolador, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios el día de hoy. Yo no sé usted, mi hermano, pero si usted quiere vivir en tinieblas, ese día te va a llegar como un ladrón. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque nosotros no nos guiamos conforme a la vista, nosotros no nos guiamos conforme a la carne, nosotros no nos guiamos conforme a lo que está pasando en el mundo, nosotros nos guiamos conforme al Espíritu de Dios. ¿Sí? Y dice que el Espíritu, cuando Él venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, porque resucitó. De pecado porque no creen en mí, porque Jesús vino aquí y fue sin pecado. Aunque Satanás trató de tocarlo, de tentarlo. ¿Y cómo lo tentó? Con una necesidad. Jesús tenía una necesidad. ¿Cuál necesidad tenía Jesús? Jesús no había comido por 40 días. Y dice la Biblia que tenía hambre, tenía necesidad de comer. Y Satanás lo tentó con una necesidad. Pero fue sin pecado. Pero fue sin pecado. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque Jesús resucitó. Y estas cosas son ciertísimas, como dice Lucas, en Hechos y en Lucas capítulo 1, si no me equivoco. Lucas era un griego, ni siquiera era judío, era un griego, y él dice cosas ciertísimas acerca de la resurrección de Jesús, cómo resucitó y cómo se les apareció a todos los que habían creído en Él. Fíjate bien, para que me creas esta palabra, Lucas capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Sí? Que Cristo, está hablando de la resurrección de Cristo. Lucas era un médico griego, no era judío. Y él está hablando cosas ciertísimas, no está hablando de mitos o de cuentos de hadas. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Dice,
Así como los apóstoles que anduvieron con Él nos los han enseñado a nosotros, porque ellos lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3, me ha parecido también a mí, dice Lucas. Él era un griego, a mí también se me apareció. Yo también lo miré con mis propios ojos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que se le apareció a más de 500 hermanos por 40 días. Todos ellos dieron testimonio. Y al último, uno de ellos, que era un enemigo de Cristo, Saulo de Tarso, se le apareció por último, de tal manera que él dice que él se cree como un abortivo, porque él iba a matar a los cristianos. Cuando vino Jesús, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le apareció Cristo a este enemigo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. De juicio, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aleluya. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Porque dice la Biblia que todos, aleluya, ¿quién crees que va a ser el juez? El que lo venció, el que vino aquí, el mismo dador de la vida. Cristo Jesús es el juez de vivos y muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Juan capítulo 5. Que Dios es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Sí? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero por ahora no las podéis sobrellevar. Pero por ahora no las podéis entender. Mis hermanos, esta es la preciosa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mantén esa luz. Mantén esa luz. No dejes que esa luz se apague. Esa luz es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que hizo. Dios es el que hace que de las tinieblas resplandezca la luz. Si hay tinieblas en tu vida, ¿sabes? Cuando las personas empiezan a jugar con el pecado, están viviendo una doble vida. Y por eso muchos dicen: yo no quiero hacerlo. Yo ya es más, lloran algunos porque ya no quieren hacerlo. Pero el príncipe de este mundo, Satanás, es el que tiene control de sus vidas y los maneja. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Entonces, estas personas, cuando empezamos a jugar con Satanás, estás viviendo una doble vida, porque esa no fue la vida que Dios te creó. Dios nos creó para que hagamos su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, no tiene mancha, no tiene falla, es perfecta la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, esta es la preciosa palabra que les dejo en este día, en esta hora. Recíbela en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer una oración por ti en esta hora. Yo quiero hacer una oración por ti. Y vamos a romper cadenas en el nombre de Jesús. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Hay personas que están atadas y tú tienes que empezar a romper esas cadenas en el nombre de Jesús. ¿Ok? Tienes que empezar a buscar de Dios. Tienes que empezar a activarte, a despertar del sueño en el nombre de Jesús y empezar a caminar de día, porque somos de día, no somos de noche. Satanás y sus demonios son de noche, nosotros somos de día. Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros creemos en esta hora, Señor,
que tú estás desatando cadenas de opresión, cadenas de timidez, cadenas, Señor, de prejuicios, cadenas, Señor, de falta de perdón, cadenas, Señor, de amargura, cadenas, Señor Jesús, aleluya, de resentimiento. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te pido en esta hora que deshagas toda obra del diablo, toda obra satánica, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos que la luz de Dios es la que viene, es la que alumbra, Señor, a mi hermano, Señor, que tiene problemas en su corazón, problemas en su mente, Señor, que le ha dado lugar a Satanás para que Satanás ponga, Señor, aleluya, pensamientos malévolos en su vida, pensamientos de disensión. En el nombre de Jesús, Señor, destruimos toda tiniebla, destruimos toda obra maléfica de Satanás, en el nombre de Jesús, porque nosotros, Señor, somos hijos de luz, y como hijos de luz andamos, Señor, como hijos de luz. En el nombre glorioso de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Rompemos cadenas en la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Cadenas son rotas. Cadenas de timidez. Cadenas, Señor, que impiden, Señor, aleluya, que te conozcamos. Cadenas, Señor, que tienen cegado el entendimiento. Cadenas, Señor, aleluya, de pecado. Cadenas de vicios. En el nombre de Jesús las deshacemos, que se pudran. Aleluya, tu palabra dice que la unción pudrirá el yugo. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nos agarramos de ti, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Que tengan una muy bonita, fin de semana. Aunque todavía no estamos a fin de semana, pero ya casi estamos en el ombligo este resto de semana. Y un buen día el día de mañana en sus trabajos. Amén. Bendiciones. Just
observabas de la cruz, perdonabas a un pecador que a tu lado no entendían que esa cruz traería salvación y perdón a este mundo de dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz tu propósito alcanzaste, por mi vida te entregaste, y el más perfecto amor. Corazón sufrió, por amor padeció, moriste por mi salvación. Corazón sufrió, por amor padeció, moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas a un más pecador. Muchos golpearon y escupieron tu rostro, muchos fueron sangrados, por amor restaurados. Muchos decían, si eres tú el Mesías, ¿dónde está tu Dios? Que sufres dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz tu propósito alcanzaste, por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor. Corazón sufrió, por amor padeció, moriste por mi salvación. Corazón sufrió, por amor padeció, moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdón